La vida de la iglesia es un misterio, es una cosa rara, porque cuando vemos a la iglesia convocada el día lunes, o sea, el día domingo, y yo quiero explicar que en general la gente no valora el culto del domingo, no lo valora porque tenemos una cultura católica, donde si queremos vamos a misa. Siempre he dicho lo mismo, la gente, el día que más sanidad se ve es el día lunes. Y el día lunes se ve esa sanidad porque la gente que se enfermó el domingo asiste el día lunes igual a su trabajo. Y eso produce pesar tristemente. La realidad de la iglesia ha recibido una herencia católica, apostólica, romana, donde hay un desprecio. Y sin lugar a dudas el enemigo se levanta para que la gente se congregue el día domingo porque sabe que hemos sido bautizados en el cuerpo. Se me está saliendo algunos principios que no pudimos tocar cuando enseñamos la vez anterior. Entonces la iglesia, que es una parábola, que es un damá, que es el cuerpo de Cristo, es explicada a través de diferentes ejemplos. Por ejemplo, la relación de la iglesia con Cristo está considerada como el esposo con la esposa. Ya eso es conflictivo, porque no hay nada más conflictivo y que procese más el carácter de una pareja que la convivencia, que el matrimonio. Es comparada con la novia. Es explicada a través del cuerpo de Cristo. Entonces, cada vez la revelación de la iglesia va tomando mayor profundidad, mientras el cristiano promedio dice, los más atrevidos dicen soy iglesia. No, una persona no es iglesia. Entonces quisiera ir desvirtuando algunas cosas y animarte, tú que vas a ver este estudio en el futuro, animarte que se te revele de verdad, que logres una profundidad en lo que Él. Mire, escuche esto, la máxima expresión de Cristo en la tierra. Yo expreso a Cristo como miembro, pero la iglesia expresa todo el cuerpo de Jesús. Para poder entender esto tenemos que ir a Hechos 2:47. Hechos 2:47, mira, esto es tan profundo que no hay salvación fuera de la congregación de los justos. Hechos 2:47 dice, el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. Este versículo golpea la religión, nos golpea a nosotros, porque nosotros consideramos que el culto del domingo es un montón de locos que va a celebrarle el culto al Señor, y no es así. Una reunión del domingo es la expresión del cuerpo de Cristo, más allá de un miembro. Y es tan importante que la aseveración del Señor dice que el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. Ahora, que una persona que nace de nuevo, como una manifestación del Espíritu, exige iglesia. Cuando una persona no busca la iglesia como cuerpo, es porque no ha nacido de nuevo, aunque haya repetido una oración. Dice la Biblia que Pablo tiene ese encuentro con el Señor llegando a Damasco, y lo primero que hace, mira lo que dice, procuraba juntarse con los hermanos. ¿Quién le dijo a él que tenía que juntarse con los hermanos? La expresión que el Señor añadía a la iglesia, los que iban a ser salvos. De nuevo, esto es golpeador, porque nosotros le enseñamos a la gente por años que aunque esté en la casa es iglesia, y eso es falso. Un individuo no es iglesia porque la identidad de la iglesia es corporativa. Porque si no fuera corporativa, a los salvos Dios no los tendría que llevar a la comunión con los santos.
La, la explicación, la manifestación de un hombre y una mujer que nace de nuevo, la evidencia, esa es la palabra, la evidencia del nuevo nacimiento, la evidencia de un hombre y una mujer que ha nacido de nuevo, es que va a buscar la comunión con el cuerpo de Cristo. Si un individuo, si una mujer no tiene ese sentir, quiere decir que no nació la vida del Espíritu. De nuevo, Pablo nace de nuevo y lo primero que hace es buscar a la iglesia. Y Hechos 2:47 dice que la evidencia de los que van a ser... Esto golpea, porque ¿qué le enseñamos a la gente? Confiesa a Jesús como Señor y Salvador y ya, y se va al cielo. Claro, para ver la veracidad de esa oración, para reconocer la integridad de esa oración, el individuo tiene que sentir una profunda necesidad de reunirse, de congregarse, de juntarse a personas con su misma naturaleza, y eso es algo espiritual. Una persona que nació de nuevo no le invitas a la iglesia, porque en su naturaleza necesita la iglesia, la necesita. Yo me quedé muy preocupado de esto, y la verdad me puse a buscar otras versiones bíblicas que hablaban de esta realidad. Otras versiones dicen los que iban siendo salvos debían ser agregados a la iglesia. No, tristemente en mi tablet nueva, perdón el orgullo, mira, otra versión dice a los que iba salvando. La versión hebrea, los judíos hicieron su propia versión hebrea de la Biblia, dice los que habían de ser salvos. Otra versión dice los que se debían salvar. O sea, yo sé que esto no se enseña, pero la obra consumada de la salvación, repito, la obra consumada de la salvación es ser parte de una iglesia. Esto es terrible. Terrible. No es que necesites la iglesia para ser salvo. La iglesia es la expresión de tu salvación. La iglesia es la identidad de una persona salva. La iglesia es la evidencia de tu salvación. Nosotros podemos repetir una oración, aún arrepentirnos momentáneamente, pero no hacerlo con un corazón contrito y humillado desde la necesidad que necesitamos a Cristo. La evidencia de eso es que la persona busca la iglesia. Esto es tan importante que el Señor le dice a Pablo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? En algún momento yo borré un mensaje porque dije la iglesia es Cristo, y lo borré por temor a enseñar algo incorrecto. Y literalmente la iglesia es Cristo. Si nace de nuevo, la naturaleza del nuevo hombre busca a Cristo, y Cristo es su iglesia. Esto parece una cachetada, pero es así. En 1 Corintios capítulo 12, versículos 12 al 14, que era realmente lo que quiero después de esta introducción dejar estampado en un mensaje, dice 1 Corintios 12, 12, 14, dice: de hecho, aunque el cuerpo es uno solo, tiene muchos miembros, entonces mi corazón carece de importancia, es inútil fuera de mi cuerpo. Aún sea un órgano importante, mi cerebro es inútil fuera de mi cuerpo.
Si es en el cuerpo donde se evidencia la salvación, no, es que no quiero ir al culto, no tengo plata. O sea, tú en realidad no necesitas del cuerpo, y esa es una evidencia de que no naciste de nuevo. Entonces Pablo, en el libro de Corintios, se va a referir a gente a personas que van a ser parte del cuerpo, y explica que somos muchos miembros. Ahora lo interesante es que un miembro no se parece a otro. El riñón no se parece al corazón. Por eso cuando tú ves el domingo la reunión del cuerpo, Dios mío, qué importante. Cuando tú ves el domingo la reunión del cuerpo, somos todos diferentes, unos profesionales, otros no, otros pobres, otros medios, otros ricos, algunos llegan en bicicleta, otros llegan a pie, otros llegan en camioneta, porque los miembros entre sí no se parecen físicamente. El punto no es como tú lo ves, el punto es que la iglesia no está viendo a Cristo en una reunión. Eso es lo terrible. Dice, tiene muchos miembros, y todos los miembros, no obstante de ser muchos, forman un solo cuerpo. ¿Qué tan importante es el cuerpo? Es tan importante como la sangre de Jesús. ¿Por qué? Porque en Corintios vemos que en la Santa Cena el vino representa la sangre del nuevo pacto y el pan representa el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Seguimos. Así sucede con Cristo. Todos fuimos bautizados por un solo espíritu para constituir un solo cuerpo. Atención acá. La versión Reina de Valera dice que todos fuimos bautizados en un cuerpo. Déjame buscarla acá. Y esto ratifica que la evidencia real de tu salvación es morir en el cuerpo. Es ser sumergido en el cuerpo de Cristo. Dame un segundo. Aquí está, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, Reina de Valera, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. No hay salvación fuera de la iglesia, porque la iglesia es Cristo. Esta es la frase más absoluta que vas a escuchar hoy día. No, lo que pasa es que yo confesé a Jesús como Señor y Salvador, pero no he podido ir. 1 año sin ir, 6 meses sin ir, 3 meses sin ir. Y la Biblia dice, por eso este versículo es para los que les gusta la palabra, dice que todos fuimos bautizados en un cuerpo por medio del Espíritu. O sea que lo primero que hace el Espíritu cuando una persona nace de nuevo es meterte al cuerpo, meterte a la iglesia. Por eso cuaja la expresión, y el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. O sea, no hay salvación fuera de la iglesia, fuera de Cristo, es lo mismo. Si una persona no tiene ganas, no siente, le cae mal la gente, no ha nacido de nuevo. Porque no tiene la naturaleza, no está siendo gobernado por el Espíritu, no le rindió su vida a Cristo. Aquí tenemos que tocar un tema interesante. Sí hay un proceso, claro. Pero ese proceso no es entre tú y el nuevo, es entre el Espíritu y el nuevo. Tú lo puedes invitar a hacer algo que ya el Espíritu Santo está haciendo con alguien que nació a la vida del Espíritu. Aquí hay un problema. Nosotros queremos hacer todo. Y es increíble. Claro, nosotros somos colaboradores del Señor, eso está claro. Pero el colaborador no arrastra. Puede que te empuje un poco, pero no te va a arrastrar a la iglesia.
El que va a convencer es el Espíritu Santo. Y hay gente que literalmente, si después de 2 o 3 semanas no siente de congregarse, no siente de expresar a Cristo en el cuerpo, no nació de nuevo. Tiene que arrepentirse y reconocer que necesita a Cristo como el aire. Ahora, esta pura frase, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, es la frase más profunda que vas a escuchar hoy día. Por un solo espíritu, o sea, el Espíritu Santo te tomó y te sumergió. La palabra bautizar es morir por inmersión. ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo? Agarra a la persona y la sumerge en el cuerpo. Repito, ¿por qué estoy grabando esta historia? Porque tenemos un montón de gente que no se congrega y no está entendiendo. Gente que falta a la iglesia el domingo o a una reunión de iglesia en casa por cualquier estupidez, por cualquier tontera. Tenemos gente que falta porque no tienen dónde dejar al perro. Tenemos gente que falta a la iglesia porque toda la semana tuvo dinero para ir a trabajar, pero no juntó dinero para ir al culto del domingo, a la reunión, a la expresión de... Ni siquiera es culto, hermanos. Esa es otra cosa. Ministrando cestos al Señor es el día que ministramos a Cristo. Eso es lo que dice Hechos 13. Nosotros vamos a ministrar al Señor el domingo. Con cánticos, con alabanzas, con palabra, De hecho, la palabra adoración significa obediencia, dar obediencia. Por eso cuando el apóstol escribe no dejéis de congregaros como algunos tienen por costumbre, no está hablando de un culto evangélico. Está hablando de la expresión de Cristo. La gente solo valora lo que ama y lo que tiene en una alta estima, y la gente no entiende que el accionar del Espíritu es sumergirlo en el cuerpo de Cristo, es sumergirlo en Cristo. Y ese Cristo, la máxima expresión de Cristo no es un individuo, es la iglesia. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sumergidos ¿en qué? En un cuerpo. Sean judíos, griegos, sean esclavos o libres. La diversidad de la gente congregándose el domingo. Y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. O sea que de la reunión de los santos hay un río del espíritu. Por eso la gente anda a patadas con la oración el día de semana. Por eso la gente no tiene ni devocional, la gente no tiene una vida del Espíritu, porque esa vida del Espíritu brota de la congregación de los santos. Y a todos nos dio a beber de un mismo Espíritu. ¿Dónde? ¿A quiénes? A los que han sido bautizados en el cuerpo de Cristo. Ya aquí tenemos 2 tremendos principios que no explicamos, 2 tremendas manifestaciones. Y hay una tercera manifestación, que es la vida del cuerpo, que es la vida Zoe, pero manifestada y dándose a vertir en el cuerpo. No voy porque no tengo plata. Gente que le duele la cabeza y no va, porque ignora que el accionar de una persona salva es buscar gente salva de su propia naturaleza, y que lo que va a hacer el Espíritu es bautizarte, sumergirte en el cuerpo. La gente no falta al trabajo porque lo despiden, pero la gente falta a la ministración que le hacemos al Señor el domingo, porque no es culto, ministrando estos al Señor. Hechos 13 dijo: separadme a Pablo y Bernabé. Creo que es Hechos 13, no sé si alguien me puede avisar el versículo ahí abajo. Entonces la gente no va el domingo, escucha esto, porque pierde, o sea, la gente no falta al trabajo, la gente no falta al trabajo
porque lo echan. Pero la gente falta el domingo y se queda sin el río. La gente que falta a la administración del Señor el domingo, que es la iglesia de Cristo, se queda sin agua, se queda sin gasolina. Y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. ¿Dónde? ¿Dónde están los todos? Esa es la palabra clave acá. En el cuerpo. Es en el cuerpo donde se les da a beber a todos de un mismo espíritu. No es como individuos. Es en el todos. Déjame volver a explicarte esto. Se me acabó el tiempo, pero déjame volver a explicarte esto, porque se nos tiene que revelar que la actividad más importante que tiene una iglesia local, esto es fuerte, es cuando todos expresamos en el cuerpo a Cristo. Hechos 13, mira, que vea que tiene un apóstol que sabe de Biblia, aleluya, aleluya. Dice, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo. No estaban en un culto. Ellos no usan la palabra, hermano, vamos al culto. No, ellos dicen, vamos a ir a ministrar al Señor. Y bíblicamente, yo pego un palo en esto, la administración del día domingo debería ser todos en ayuno. Chuta, ya eso se puso. No nos vamos a meter allí porque el desayuno el domingo es exquisito, pero eso dice allí. Ahora, volvamos a leer esta expresión y déjame volver. No hay salvación fuera del cuerpo. No hay salvación fuera del cuerpo de Cristo. No hay. No, es que confesé a Jesús como Señor y Salvador. Pablo nace de nuevo y busca la iglesia. Hechos 2:47, y el Señor añadía a la iglesia los que habían, no los que son, los que habían de ser salvos. O sea, que la salvación se expresa en el cuerpo. Que la identidad de cuerpo es la que, la evidencia de que naciste de nuevo. Si no sientes la necesidad del cuerpo, vas a tener que repetir tu reconocimiento, tu arrepentimiento de Jesús como Señor y Salvador. En serio, te va a tocar repetir, te va a tocar hacerla. Uf. Déjame volver a decir esta frase que es brutal. Dice, estoy en 1 Corintios capítulo 12, versículo 12 al 14. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. O sea, el espíritu te bautiza, te sumerge en la iglesia. Gandhi dijo, lo dije el domingo, Gandhi dijo, me gusta Cristo, pero no los cristianos, no me gusta la iglesia. La gente dice hoy día, creo en el Señor, pero no en la iglesia. Si la gente no cree en la iglesia como el cuerpo de Cristo, no es salva. No es salva porque lo primero que hace el Espíritu, y lo estoy repitiendo porque estas enseñanzas se repiten y es profunda, es complicada. Lo primero que hace el Espíritu es bautizarte en el cuerpo. En el cuerpo. En el cuerpo. 3.000 se ganan el primer sermón, pero son 120 en la iglesia. Así que el Señor viene y los agrega a los 120, o sea, tú como individuo no eres iglesia. La iglesia es el cuerpo, cuerpo. Es que yo me quedo en la casa porque soy iglesia. No, si usted se queda en la casa, usted no es parte de nada. Por eso el versículo es tan importante. Somos miembros de otra cosa. El hígado no es cuerpo. El corazón no es cuerpo. El profeta no es cuerpo. El apóstol no es cuerpo, el pastor no es cuerpo, el hermano no es cuerpo, el intercesor no es cuerpo. Solo es cuerpo cuando es parte de una iglesia. No sé si eso lo logras digerir. Entonces, porque por un solo espíritu, o sea, que el trabajo del espíritu es bautizarte en el cuerpo, lo estoy repitiendo, y todos los que están en el cuerpo se les da a beber de un mismo espíritu.
Por eso la gente se seca en la semana, porque no se congregó el domingo. No fue a ministrar a Jesús. Hechos 13:2. Se secan porque no recibieron el agua que salta para vida eterna. No la recibieron. Entonces, un domingo, 2 domingos, ya el tercer domingo es una momia que escupe arena. Esa agua te mantiene vivo en la semana. No, apóstol, pero es que lo que hace el Espíritu Santo es meterte en el cuerpo, en la congregación de los santos. Es esa agua la que te mantiene vivo, esa agua es la que te mantiene fresco, esa agua es la que hace algo en tu vida. No fui porque no tenía dónde dejar el perro. ¿Te imaginas lo que despreciamos el río? Esa agua es el agua que le ofrece Cristo a la samaritana. Yo tengo un agua, porque la iglesia es Cristo, Cristo es la iglesia. Yo tengo un agua que si de él bebieras, nunca más volverás a tener sed. Por eso el Espíritu Santo te sumerge en el cuerpo. Y si no te sumerge, la evidencia está diciendo, aunque tú lo digas, que no eres salvo. Porque lo primero que hace un salvo es ser añadido a la iglesia. Es más, dice, los que habían de ser salvos. Déjame terminar, por favor. Y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Esa agua que el Señor ofrece, que no es un culto, es una administración al Señor. Esa agua te mantiene vivo en la semana. La vida de la iglesia, la vida de Cristo. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Déjame terminar con esto. Qué importante, hermano. Yo creo, voy a editar este tema y lo vamos a repartir para que usted pueda mandarle este mensaje a miles de personas que huyen, que se excusan. Una persona seca puede terminar hasta endemoniada. Yo lo he visto. Una persona, un riñón, por más útil que sea, fuera del cuerpo, termina podrido. Cuando el Señor, mira, ayer salió un principio que no lo tenía ni escrito. No sé si usted tiene gente en su iglesia que ni siquiera coordina bien sus ideas, que tiene déficit atencional, déficit emocional, hasta algún tipo de retraso. Entonces tú dices, ¿qué hace ellos ahí? Bien, esa expresión no la puedes decir. Nosotros no podemos catalogar a la gente que va a la iglesia. Nosotros no podemos catalogarla ni siquiera por los recursos que tiene. Porque así como el rico es cuerpo de Cristo, esa gente que tiene déficit atencional y más, también es cuerpo de Cristo. Esa persona pobre también es cuerpo de Cristo. Y el Señor te dice, no los toques, porque ese también es mi cuerpo. Esa también es mi cuerpo. Cuando tú entiendes que ministras al Señor el domingo, ministrando estos al Señor, que la evidencia de tu salvación es que necesitas de la iglesia, el Señor te dice, por tener ese corazón, por tener esa identidad con mi cuerpo, te hago mío. Mío, tú eres mío, y no voy a dejar que ningún miembro de mi cuerpo sea tocado. Recibes una inmunidad celestial. La vida del cuerpo, la vida del espíritu fluye en tu vida, en tu familia, en tus finanzas, en tus recursos, en tu esposo, en tu esposa,
esposa, tú no tienes que ungir los calzoncillos de tu esposo, porque la vida del Espíritu que recibes cuando expresas a Cristo en el cuerpo, todo lo endereza, todo lo arregla. Esto es increíble. Quiero terminar con esta historia, la conté el domingo. En algún momento a mí se me asignó orar los días viernes en la iglesia. Nadie quería hacerse cargo el viernes. Y comenzamos, el local cabían 1000 personas y comenzamos a orar 4 abuelitas. Y tu servidor, yo tenía 23 años, 30 años atrás, 32 años atrás. De todos los testimonios que he escuchado en mi vida, hermano, yo he escuchado testimonios increíbles, increíbles, de asesinos. Conocí a aquella persona que hacía bombas en el cuello y la gente era decapitada. Yo lo conocí, se convirtió en un retiro que el Señor nos permitió hacer. Asesinos, sicarios, gente de la guerrilla. Un sicario me decía: mi apóstol, yo cobraba por tiro, si pegaba el tiro en el brazo era un costo, en el torso, en las piernas otro costo. Gente que usted diría: Dios mío, ¿qué hago acá? Pero esos testimonios nunca me impactaron. Estafadores, mentirosos, adúlteros. Un día tuve al esposo a la derecha, a la esposa del esposo, y a la izquierda se sentaba el amante. El único que sabía que tenía un amante era yo. Y estaban los 3 sentados allí. Pero ese testimonio no me impacta. El testimonio que más me impactó fue de una de las abuelitas que iba a vigilar con nosotros. Habíamos terminado la vigilia tipo 7 de la mañana y salimos un día sábado de madrugada. Y yo le digo: ¿por qué eres tan fiel? Tú 75 años. ¿Por qué eres tan fiel? Yo te veo lavando baños sin que te lo pidan. Te veo sirviendo, te veo pasando a ofrendar. Tú a mí me sorprendes, te veo trapeando los pisos, limpiando sillas. ¿Por qué eres tan fiel? ¿De dónde Dios te sacó? Y ella me dice: apóstol, si yo le pastor, no era ni pastor. Me decía pastor, si usted supiera de dónde Dios me sacó, usted no lo creería. ¿Y dónde vive? Y vivía en un sector muy humilde de Valparaíso. Vivía en una piececita sola. Yo pensé que por eso, que no tenía más que hacer, de 23 años, pues, bobito el muchacho. Y me dice, yo tuve 6 hijos, pastor. Todos se avergüenzan de mí. Nadie me visita, nadie me lleva un té a mi casa. Y yo digo: ¿por qué? Porque yo fui prostituta durante 50 años. 50 años ejerciendo la prostitución. Hoy día vivo de la caridad, de gente que se acuerda de mí. Mis hijos se avergüenzan. Yo cuando la miré, yo joven, me impactó, me dijo: habían días, noches que yo tenía 20 hombres. Yo me acosté con miles de hombres y me pagaban por eso. Y no conocí otra vida, y a eso me dediqué. Con ese dinero, con el dinero de mi promiscuidad saqué a mis hijos adelante. Se fueron, tenían vergüenzas. Pero un día en la plaza, una persona estaba predicando, una iglesia se puso a predicar. Yo había sido de tantos hombres, pero no era de nadie. Y ese día esa persona
Preguntó quién quería arrepentirse de su vida y necesitaba a Cristo como Señor y Salvador. Y yo pasé. Esto fue un sábado. Me invitaron a la iglesia. Esa noche no dormía pensando que al otro día me iba a juntar a gente que también se había arrepentido. Al otro día corrí a la iglesia. Cuando llegué allí, alguien me dijo que era miembro del cuerpo de Cristo. Y yo le dije, Señor, ¿yo miembro? ¿Cómo tú me vas a llamar a mí, que soy un miembro tuyo? ¿Cómo tú me vas a decir a mí, prostituta de oficio, que soy miembro del cuerpo de Cristo? ¿Cómo me vas a decir a mí que soy tuya? Pastor, eso me impactó tanto que dejé la prostitución. Porque ahora soy del otro, de Cristo. Soy miembro y era chiquitita y se levantó. Soy miembro del cuerpo de Cristo. Yo no le hago aseo al baño de un vecino, le hago aseo al baño de los miembros del cuerpo de Cristo. Yo limpio bancas, no apenas de una iglesia. Cada hermano que va a la iglesia es miembro del cuerpo. Yo lo necesito. No importa que viva en una pieza, no importa que viva de migajas. Yo soy algo más grande que una pieza, que un dormitorio, que una madre abandonada, que una mujer de niña abusada. Yo soy miembro del cuerpo de Cristo y necesito a mis hermanos. Y como el viernes nadie quería venir a orar y me dijeron que un chinito estaba encargado, yo dije, yo quiero estar allí. Yo necesito lo que va a ocurrir allí. La mujer, esa mujer de oración que ejerció 50 años la prostitución, tenía un agradecimiento que yo no veo hoy día. No lo veo. No lo veo. La gente falta porque tiene que cuidar un perro, porque no tiene la diligencia para juntar el dinero para ir el domingo a la iglesia. Por cualquier bobada la gente falta a la administración de Cristo. Me dice, yo estoy acá porque Cristo me dijo que esta es mi familia, que esta es mi casa y que este es su cuerpo. Yo me despedí y me fui llorando. Yo me fui llorando. No podía creer lo que había escuchado. Ese es el testimonio más grande que he escuchado en mi vida. Al otro día fui el primero en llegar a la iglesia, en acarrear bancas. Teníamos que manejar unas bancas de madera casi 10 cuadras. Al otro día era imposible levantarse, tenía los hombros morados, pero sabía que era miembro del cuerpo de Cristo. Soy el hombre más rico del universo. No por tener una esposa espectacular ni hijos espectaculares, solo porque soy miembro del cuerpo de Cristo y mi familia fue armada dentro del cuerpo de Cristo y fui restaurado dentro del cuerpo de Cristo y soy prosperado dentro del cuerpo de Cristo, porque lo primero que hace el Espíritu Santo es sumergirte en el cuerpo de Jesús. Una persona que no siente deseos de servir en el cuerpo, tal vez no ha nacido de nuevo y tal vez ni salva sea, porque lo primero que le ocurre a un salvo es que el Espíritu le mete la cabeza en el cuerpo de Cristo. No dejes de congregarte. Sacúdete de la herencia católica. Tú el domingo vas a ministrar a Cristo y vas a recibir la vida del Espíritu. Solo a ellos se les da a beber de ese río especial que se manifiesta el domingo. Solo a ellos. Eso según 1 Corintios 12 al 14. No lo dejes de hacer. No faltes por nada. Si tienes que caminar 3 horas, yo lo hacía cuando joven. Ve.
Ve el domingo. Padre, te damos gracias. Perdónanos, porque miles de creyentes pasaron de católicos a evangélicos. Cambiaron la misa por el culto, con una pobre revelación de lo que es de verdad la iglesia. La iglesia es la expresión más poderosa de Cristo en la tierra, tan poderosa que la Biblia dice que es la sal de este mundo. El individuo no es iglesia, el cuerpo nos hace iglesia. Por eso el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. Y una persona que no siente deseo ni gana de congregarse, tristemente, la evidencia de su salvación no se ve por ninguna parte. Perdónanos por haber tenido tan poca revelación de lo que es el misterio de la iglesia. Gracias, en el nombre de Jesús.